Bueno, el contenido de la presentación va a ser el siguiente. Primero voy a presentar el equipo de trabajo, voy a comentar sobre el SARS-CoV-2 y los medios de contagio, la radiación ultravioleta para inactivar este virus, los parámetros radiométricos básicos sobre los cuales vamos a trabajar, las tecnologías de emisión de radiación ultravioleta, cómo se calcula la irradiancia energética, la intensidad radiante y el tiempo de exposición para inactivar el virus, cuáles son los materiales que intervienen en las ambulancias, la simulación de irradiancias con un prototipo, voy a contar cómo se hace, un test bacteriológico para ver la efectividad de la irradiancia, la simulación ya con un sistema completo, la evaluación del daño fotobiológico, conclusiones y finalmente los agradecimientos. En cuanto al equipo de trabajo, el de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, lo integran Martín Ferreira, Leonardo Assaf, Graciela Tonelo, Mario Reitelli, Marcelo de Nóbrega, Miguel Cabrera, que es el decano de la facultad, Ana López Marigliano, Sergio Gor, quien les habla, Eduardo Manzano, y hay una serie de personas que nos han colaborado también, que no los he mencionado. Del Ministerio de Salud Pública, de la Dirección General de Gestión de Tecnología Médica, Luis Rocha, Marina Gandur, Cristian Jaroleski. Del Ministerio de Salud Pública también, del Laboratorio de Salud Pública, Dardo Costa y Daniela Cudmani. Y del Servicio 107, que es de ambulancias, el doctor Juan Palavecino. El SARS-CoV-2 y los medios de contagio. Para ubicarnos en contexto, el COVID-19 es la enfermedad respiratoria causada por la infección del virus, el SARS-CoV-2, que hasta el presente, ha causado bastantes problemas. El mapa de personas infectadas por millón de habitantes muestra que Colombia y Argentina se encontraban hasta hace una semana o un poco más en una situación similar. Hoy la situación lamentablemente cambió y la evolución es muy rápida. Colombia ha avanzado lamentablemente más rápido que Argentina en este problema. Por lo cual debemos involucrarnos y poner al alcance de la sociedad todos los medios necesarios para combatirlo. La transmisión se cree que se produce por el contacto con el spray de gotas de personas al estornudar, al toser, hablar, o por contacto con superficies contaminadas al ser alcanzadas por gotas, directa o indirectamente de personas infectadas. Justamente hoy leía ya algunos comentarios respecto al tema, que salió el 15 de junio, publicado por el Centro del Control de Enfermedades de Estados Unidos, que informó que es posible que una persona pueda contraer el COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tiene el virus, y luego tocarse la boca, la nariz o posiblemente los ojos. No se cree que esta sea la forma principal de propagación del virus, pero aún estamos aprendiendo sobre cómo se propaga este virus. Creo que no debemos subestimar ningún medio de contagio. Acá en la transparencia se ve cómo comenta en el diario Infobae que hay que tener uno de los altos riesgos es por medio de transferencia por superficie, tanto en baños públicos como en restaurantes, por ejemplo. Estudios de supervivencia del virus, el SARS-CoV-2, en distintas superficies, indican que puede durar y seguir siendo infeccioso activo hasta 7 días en superficies lisas como plástico, acero inoxidable, vidrio, cerámica, guantes de látex, 5 días en papel, 4 días en ropa de algodón, 24 horas en cartón, por ejemplo. La fotografía muestra la desinfección del interior de una ambulancia después del traslado de un paciente sospechoso de coronavirus, realizado por un operario en forma manual. Los coronavirus pueden inactivarse en 1 minuto desinfectando las superficies con alcohol al 70%, vapor de peróxido de hidrógeno al 0,5%,
hipoclorito de sodio al 0,1% y también con ultravioleta C, dependiendo de la dosis aplicada. El ultravioleta C para inactivar el virus. La radiación ultravioleta ha sido utilizada desde hace más de 60 años para la desinfección de virus y bacterias en agua, aire y superficie. Afortunadamente me precedió un webinar de dos especialistas en el tema de fuentes de emisión de ultravioleta, lo cual me sirve de base. Excelente presentación fue y me sirve de base para continuar. Después del proceso de desinfección químico, puede aplicarse el ultravioleta B para complementar la desinfección. La imagen muestra el proceso de desinfección con ultravioleta en un quirófano, donde durante el funcionamiento de las fuentes de ultravioleta no tiene que haber ninguna persona presente por el grave daño que puede producir en ojos y piel. Y ya vamos a hacer referencia a esto más adelante. Para ponernos en contexto también, la radiación ultravioleta es la radiación electromagnética de longitud de onda entre 100 y 400 nanómetros. Entre 100 y 280 nanómetros corresponde al ultravioleta C, entre 280 y 315 al B y entre 315 y 400 al A. Menciono, digamos, estos tres grupos principales porque cada uno tiene un efecto germicida diferente. El ultravioleta C es el que más fácilmente absorben el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, el ARN, que es el ácido ribonucleico, y las proteínas. A menudo, este intervalo de radiación se conoce como germicida, dada su alta eficiencia de desinfección frente a las bacterias y a los virus. El efecto germicida se basa en la absorción de fotones de las moléculas de ADN y ARN, y la reacción fotoquímica provoca la dimerización de los enlaces de ADN y el ARN, que inhibe la capacidad de los microorganismos de replicarse. Este proceso se conoce como inactivación de microorganismos. Tengo que aclarar que el SARS-CoV-2 no ha sido testeado hasta ahora con ultravioleta, pero otros coronavirus similares lo fueron y se trabaja con esos resultados para aplicarlos en el virus SARS-CoV-2 por la novedad y el riesgo que representa. En la gráfica se muestra la efectividad germicida del ultravioleta frente a la bacteria Escherichia coli, que es una bacteria que se encuentra en los alimentos y en el medio ambiente. La mayor eficiencia del efecto germicida sobre el ADN de las bacterias de Escherichia coli se encuentra o contiene su pico entre 260 y 265 nanómetros. Esto puede variar entre especies. La lámpara de mercurio de baja presión, cuya distribución espectral se observa en esta figura, irradia en 254 nanómetros, digamos, 253,7, el 95% de su energía. Y bajo la curva de efectividad germicida se encuentra el 84% de la distribución espectral. En cambio, la lámpara de ultravioleta C de mercurio de media presión, cuya distribución espectral se observa acá en color mostaza, el 79% de su emisión espectral se encuentra bajo la curva de efectividad germicida, siendo más eficiente la lámpara de mercurio de baja presión. En la tabla se observan las dosis de radiación para ultravioleta para el 90% de inactivación del virus, de 90. La dosis depende del tipo de virus. Como se observa en la lista, hay varios coronavirus. Sin embargo, no hay datos específicos del SARS-CoV-2. De 90 varía entre 7 joules por metro cuadrado a 241 joules por metro cuadrado, con una media de 67 joules por metro cuadrado. Pero ¿cuál es el valor más indicado de la dosis a emplear? Por otra parte, la humedad mayor al 70% puede reducir la efectividad de la dosis.
En base a la dosis necesaria, que la vamos a considerar ahora de 241 joules por metro cuadrado para inactivar el virus, se puede calcular el tiempo máximo de exposición en segundo. La dosis es la irradiancia energética por el tiempo de exposición, de donde el tiempo de exposición va a ser igual a la dosis dividida en la irradiancia energética generada por la fuente de radiación ultravioleta, en nuestro caso en 254 nanómetros. Como datos, necesito entonces la irradiancia y la dosis. Parámetros radiométricos básicos. No se asusten por la tabla. Para aclarar los conceptos radiométricos sobre los cuales estamos hablando, en la presente tabla he resumido y además efectué una analogía entre magnitudes radiométricas y magnitudes fotométricas. Solamente voy a hablar de 3 o 4 básicos. El flujo radiante o potencia radiante es equivalente al flujo luminoso, salvo que este último está ponderado con la función B lambda, que es la sensibilidad espectral del ojo humano. La irradiancia es equivalente a la iluminancia, también pesada con la función B de lambda. La intensidad radiante, I sub B, tiene su correlación con la intensidad luminosa. Y la exposición radiante o dosis, H sub B, es el parámetro que utilizamos como referencia para calcular el tiempo de exposición. ¿Cuáles son las tecnologías de radiación ultravioleta C disponibles en el mercado? Bueno, no es sencillo encontrar para tecnología LED todavía, pero encontré un fabricante, les pido disculpas si hago propaganda, pero no tengo ninguna relación comercial con ninguno. Básicamente son 3 las tecnologías más difundidas. Una es las fuentes de LED de ultravioleta C. Aquí en este fabricante que emite su módulo en 222 nanómetros, este valor de irradiancia energética a 2 metros, lo cual puede ser bastante bajo. No indica la potencia radiante o flujo radiante es de 241 vatios. No indica para qué potencia del módulo produce esta potencia radiante. Pero sí indica que hay 3 valores de potencia nominal para el módulo que fabrica. Y esta es la distribución espectral con su pico en 222 nanómetros. Otra tecnología está basada en lámparas de gas de xenón pulsante, que tienen su pico en aproximadamente aquí 230 nanómetros. Y acá en esta figura se muestra un sistema producido por un fabricante cuyo costo ronda los $125.000. La lámpara de mercurio de baja presión, cuya distribución espectral ya la mostré aquí en rojo, y la lámpara de mercurio de media presión, cuya distribución espectral se ve acá en color mostaza, son las otras 2 alternativas más económicas y más difundidas. El cálculo de irradiancia energética, intensidad radiante y tiempo de exposición. ¿Cuál es el tiempo de exposición para una dosis de 241 joules por metro cuadrado a, por ejemplo, 1 metro de distancia sobre una superficie perpendicular? Si tengo como dato el flujo radiante, puedo conocer la intensidad radiante, que será igual al flujo radiante dividido en el ángulo sólido subtendido, donde emite la fuente luminosa. En el caso de un tubo de ultravioleta emisor, la distribución de irradiancia, de intensidad radiante en el espacio se aproxima a una esfera, tal vez un poquito aplastada aquí en los polos debido a la obstrucción de las conexiones. Suponemos que la fuente de ultravioleta entonces irradia en todas direcciones el mismo valor de intensidad radiante I sub B en este ángulo sólido, que es el ángulo sólido de una esfera. El ángulo sólido de una esfera es el área dividido en el radio al cuadrado. Por lo tanto,
esa es la superficie de una esfera. Por lo tanto, el ángulo sólido es 4pi r cuadrado dividido en r cuadrado, me queda el ángulo sólido 4pi. Por lo tanto, el valor de intensidad radiante puede ser calculado como el flujo radiante dividido en 4pi. Para calcular la irradiancia en una superficie, por ejemplo, vertical a una distancia d, conocida la intensidad radiante, necesito conocer la distancia. Entonces, la intensidad en la dirección perpendicular a la superficie dividida en la distancia al cuadrado me da el valor de irradiancia energética. El tiempo de exposición lo calculo como el cociente entre la dosis y la irradiancia energética. Veamos el dato de un fabricante, el valor de flujo radiante. De un fabricante cualquiera de tubos de radiación ultravioleta, extraigo, por ejemplo, para un tubo de 30 vatios, la potencia radiante o flujo radiante es de 13,4 vatios. Con ese valor voy a determinar cuál es la intensidad radiante. Dividiendo ese flujo radiante en 4pi, obtengo entonces 1,066 vatios por estéreo radiano. A 1 metro de distancia puedo determinar la irradiancia energética sobre una superficie como el valor de intensidad radiante dividido en 1 metro, 1 metro al cuadrado, y por lo tanto obtengo que el valor de irradiancia energética es 1,066 vatios por metro cuadrado. Aquí faltaba poner el 1 también al cuadrado. El tiempo de exposición es la dosis dividida en la irradiancia energética, entonces divido los 241 joules por metro cuadrado en el 1,066 y me da aproximadamente 4 minutos de tiempos de exposición para esa dosis a una distancia de 1 metro. ¿Qué pasa si ahora la superficie tiene una inclinación? Tiene una inclinación de 60 grados, supongamos. Entonces interviene el coseno de gamma y por lo tanto la irradiancia energética se reduce en esta superficie. El tiempo de exposición, si hacemos los cálculos, da mayor, da 8 minutos. Entonces les pido que tengamos en mente un poco estos valores. Para hacer la medición de la irradiancia espectral y a partir de allí la intensidad radiante de una fuente luminosa, en el laboratorio he utilizado un espectroradiómetro de un fabricante que se llama Ocean Optics. He utilizado el modelo Flame, que tiene una buena sensibilidad en la zona del azul y del ultravioleta, y he medido la irradiancia energética a una distancia de 2 metros. Por supuesto, en el momento de la medición se coloca una pantalla para evitar la visión directa de la fuente luminosa. Estos son los resultados obtenidos entonces de la medición del tubo de radiación de ultravioleta C. Acá la distribución espectral y la comparo con la función B de lambda. ¿Por qué la comparo? Para mostrarles de que esta radiación es invisible, salvo unos pequeños piquitos que me darán una apariencia azulada si el laboratorio está muy oscuro. El pico lo tiene en 254 nanómetros y corresponde a un valor de irradiancia energética por nanómetro de 640 vatios por centímetro cuadrado por nanómetro. Si lo expando en el eje horizontal, donde están las longitudes de onda, y en el eje vertical la irradiancia espectral, entonces puedo calcular el área bajo esta curva con el ancho de banda del equipo de medición y determinar de esa manera cuánto es el valor de irradiancia espectral en la zona del ultravioleta C. Multiplico entonces por el ancho de banda, que son 4 nanómetros, y me da 0,256 vatios por metro cuadrado. La intensidad radiante va a ser el valor de irradiancia por la distancia al cuadrado, me da 1,024 vatios por estéreo radiano. Si calculo ahora multiplicando por el ángulo sólido por 4pi, voy a obtener el flujo radiante, que es de 12,84 vatios. Valor muy similar al indicado por el fabricante del tubo que utilicé en la medición.
Los materiales en ambulancias. Las ambulancias son recintos reducidos con equipos de alta complejidad. La ambulancia que se muestra en la figura es del servicio 107 de ambulancias de acá, de la provincia de Tucumán. Aquí se muestran, todas tienen, digamos, un equipamiento básico o similar, pero en distintas configuraciones y presentaciones. Por ejemplo, fíjense los tubos de oxígeno. En esta otra ambulancia, que es similar también y del mismo sistema, digamos, cambian un poco las configuraciones, pero los elementos básicos se mantienen. La camilla, el asiento, esta baulera, las estanterías con equipos, la silla del acompañante, esta bacha, digamos, que contiene un lavatorio, el equipamiento, la camilla portátil de madera, respiradores, una silla de ruedas, perdón, ventilador, aire acondicionado, el piso de plástico rugoso. Pensando en que la radiación ultravioleta tiene que llegar a todas las superficies con una dosis mínima necesaria y sin la presencia de sombras de radiación, es bastante complicado el tratamiento porque hay una serie de obstrucciones. Entonces hay que buscar una ubicación, si uno diseña un sistema de iluminación, lo más adecuada posible para que llegue abajo, arriba, al techo, a las paredes, a las estanterías, para que evite la producción de sombras. Sombras, entre comillas, son sombras de radiación ultravioleta. Recordar que el ultravioleta C no es visible, salvo en condiciones muy oscuras de laboratorio, donde se percibe como una luminosidad azulada y también se percibe un olor característico por el ozono que genera. Bueno, este es otro modelo de ambulancias y ahora esa es la tendencia, utilizar cortinados plásticos transparentes tipo cristal, lo cual, bueno, me presenta una dificultad en el momento de hacer el tratamiento con radiación ultravioleta. La cabina también del conductor y del copiloto está revestida con este plástico. Si bien está aislada de la cabina donde llevan al enfermo, pero en la mayoría de los casos interactúan los camilleros y el personal médico, por lo tanto, también habría que desinfectar el tema de la cabina del conductor. El empleo de cortinas plásticas hace necesario también verificar cómo se comporta con la radiación ultravioleta C. Y ahí encontré un pequeño problema, no hay mucha información al respecto en Internet. Entonces, aprovechando una lámpara de mercurio de media presión, irradié, digamos, la sonda medidora del equipo que tengo para medir ultravioleta C, antes y después de intercalar una muestra similar para medir la transmitancia espectral del plástico tipo cristal que se utiliza como cortinas. Los resultados indican una transmitancia donde el valor de radiación de ultravioleta C de 254 nanómetros es bloqueado por el cortinado, porque actúa como un material opaco, no transmite la radiación. Esto va a ser necesario una doble aplicación, porque no creo que la cortina cubra totalmente todas las superficies. Entonces va a ser necesaria una aplicación con y sin cortinas dentro de la ambulancia. Analizando la reflectancia espectral de distintos materiales, no es sencillo, como les dije, encontrar información de cómo se comporta el ultravioleta. En este caso, para plásticos, por ejemplo, llega hasta 300 nanómetros acá en el eje horizontal, la longitud de onda, y en el eje vertical, la reflectancia en términos porcentuales. La información llega hasta 300 nanómetros. Entonces, hay que ampliar esto para la radiación ultravioleta C. Pero supongamos que esto continuara y ronda aproximadamente el 5% solamente de reflexión en plásticos. En el caso de pinturas, por ejemplo, también puede reducirse con ultravioleta C, fíjense, a valores de 5% y en algunos casos menores todavía. Por lo tanto,
he adoptado también valores del 5% dentro de la ambulancia. En el caso del aluminio, por ejemplo, hay que fijarse en la escala, esto es prácticamente uniforme. Para el caso del aluminio anodizado, se mantendría entre 87 y 90%, digamos, y aquí sí ya tenemos para la escala del ultravioleta, para 254 nanómetros. En el caso de acero inoxidable, por ejemplo, se reduciría casi a la mitad, al 45%. Simulación de irradiación con prototipo. Bueno, este fue el primer prototipo del cual se dibujó en AutoCAD, y cuando pusimos los materiales vimos la posibilidad de que la parte central que regulaba la altura actuase como una obstrucción ubicada en un trípode. Por lo tanto, mejoramos después el diseño. Este fue el diseño que se utilizó para las pruebas, tanto de simulación dentro de la ambulancia como luego las pruebas bacteriológicas. Es un poco más avanzado, donde se trata de evitar, de obstruir justamente la radiación luminosa de las lámparas. Darles también rigidez y la posibilidad de regulación en altura, para que pueda llegar la radiación bajo la camilla. El sistema también debía disponer de un sensor de presencia para evitar el funcionamiento con la presencia de personas dentro de la ambulancia, ya que, como explicamos antes, vamos a explicar más adelante, el ultravioleta es perjudicial para los ojos y la piel. Entonces, sensor de presencia, encendido desde el exterior con una llave luminosa, pulsador de parada en caso de que alguien abra accidentalmente la ambulancia, y temporizador digital para controlar el tiempo de funcionamiento. Sabemos que el ultravioleta C no puede atravesar los vidrios de la ambulancia. Sin embargo, para evitar todo tipo de problemas, el operario va a poner en funcionamiento este sistema desde el exterior de la ambulancia. Bueno, esto es lo que no se debería haber hecho, es sacar una fotografía del sistema encendido. Bueno, ¿cómo hacemos la simulación? Utilizamos un programa de diseño fotométrico, que puede ser el Dialux, el Relux, cualquier programa de simulación, y lo que hacemos es, en lugar de calcular iluminancias, calculamos irradiancias. En lugar de utilizar la fotometría en candelas, en formato IES, utilizamos la distribución espacial de intensidad radiante como fotometría. Entonces, en lugar de candelas, son vatios por metro cuadrado, por estéreo radián, perdón. Como reflectancia de superficies, utilizamos el 5% en todas las superficies para efectuar los cálculos, y por lo tanto, las escalas de luminancia se transforman en escalas de irradiancia, y podemos entonces, en base a la irradiancia objetivo, indicar los tiempos de exposición. Para la primera simulación con el prototipo que teníamos operativo, ubicamos el mismo en el interior de la ambulancia, entre la butaca y la camilla. Y lo que se hizo fue verificar los niveles de irradiancia y tiempos de exposición, los cuales iban a ser comparados después con un test bacteriológico. La figura muestra entonces la posición en vista en planta dentro de la ambulancia del prototipo. Y esto es extraído del programa de cálculo. En una grilla ubicada sobre la camilla, acá ubicamos una grilla de cálculo, se obtuvieron valores de irradiancia, el valor medio de 1,57 y el mínimo de 0,45, lo cual estaban por arriba de los valores objetivo para una dosis, para un tiempo de exposición de 8 minutos. Esto es en un pasillo entre la camilla, digamos, y los asientos, ¿ah? Donde el valor mínimo 0,35 vatios por metro cuadrado. Bueno, estos son la simulación, como les digo, con el programa Dialux, utilizando, en lugar de la distribución espacial de intensidades luminosas, utilizamos
intensidad radiante. Por lo tanto, se pueden simular aquí en contrastes de colores los valores de irradiancia energética. Se esperaba que para valores de 1 vatio por metro cuadrado las zonas estén coloreadas de verde. Por debajo del verde, el amarillo, tendríamos 0,25, por ejemplo, acá en la camilla, y valores de 5, 10 y 50 tienen valores en celeste, celeste más claro y blanco. Esto es para una vista desde el exterior y desde atrás de la ambulancia. Si nos acercamos al interior de la ambulancia, vemos cómo los valores que alcanza, digamos, sobre la camilla. Hay zonas en las estanterías y donde se producen sombras para la radiación ultravioleta, sobre todo lo que queda oculto, digamos, al prototipo que se colocó en esta ubicación, donde no se alcanzarían los valores objetivos de irradiancia energética. Esto es ya desde el interior, desde la parte de atrás de la butaca. Acá hay zonas también donde no llega la radiación. Entonces no es suficiente un solo sistema, por lo pronto, en esa ubicación. Aquí en la zona debajo de la camilla llega bastante bien, digamos, pero hay algunas piezas de la camilla donde no llega, la parte de abajo de las estanterías, algunas, sobre todo las más alejadas, no están suficientemente iluminadas. Entonces, esto no es el único sistema de inactivación del virus, se requiere también el tratamiento químico. Aquí desde la parte de atrás de la ambulancia, donde el sistema de iluminación está obstaculizada la radiación por la butaca del acompañante, entonces toda esta zona queda en sombras para la radiación ultravioleta C. Bueno, el test bacteriológico, ¿qué resultados dio? ¿Cómo se hizo? Bueno, este es el prototipo ubicado dentro de la ambulancia que se utilizó para hacer el test bacteriológico. ¿En qué consistió el test? Bueno, se realizó un protocolo de cómo se debía operar, cómo se debían tomar muestras. Se iban a tomar una serie de muestras sobre la camilla y en el piso a determinada distancia del sistema de radiación de ultravioleta, a 1 metro aproximadamente, en 3 instancias. La primera, antes de hacer ninguna aplicación con el sistema, se tomó un hisopado, el cual se utiliza como testigo de la composición bacteriológica de las superficies antes de hacer la irradiación. Después a los 10 minutos y después a los 20 minutos. Se elaboró todo un protocolo, se elaboró un protocolo que fue aprobado por el Laboratorio de Salud Pública y por el organismo que nos fiscaliza, digamos, toda intervención que estamos haciendo con la Dirección General de Gestión de Tecnología Médica y el Laboratorio de Salud Pública. Una vez aprobado, bueno, se realizó el test. Este es el resultado del laboratorio. Es un muestreo ambiental en el interior de la ambulancia con, digamos, preexposición y posexposición a los 10 y 20 minutos con hisopo estéril en lugares identificados previamente. El muestreo se cultivó en placas de agar sangre. Los cultivos se incubaron durante 48 horas a 35 grados centígrados en atmósfera aeróbica, y los resultados se miden en unidades de formación de colonia. Antes de la exposición sobre la camilla había 13 unidades de formación de colonia y en el piso 14. A los 10 minutos de exposición se reduce casi a la mitad, y en 20 minutos de exposición sobre la camilla desaparece las unidades de formación de colonia, es decir, no se forman a las 48 horas del resultado del hisopado que se tomó a los 20 minutos. Y en el piso se encontró una unidad de formación de colonia. En otra ambulancia, porque esto se hizo, se hicieron 2 tratamientos en ambulancias que se eligieron al azar. En la otra ambulancia se realizó
una aplicación con vapor de dióxido de cloro en gas durante 2 horas. El tratamiento con UV demoró 20 minutos. Este demoró 2 horas. Y el testeo se realizó en forma similar, nada más que, o sea, preexposición y después de las 2 horas de exposición en distintas superficies dentro de la ambulancia. Bueno, los valores post-exposición indican una alta formación de unidades de formación de colonia. No quiere decir que el tratamiento de ultravioleta sea exitoso en todas las situaciones. Sí indicó ser bastante bueno, pero debe ser un sistema de desinfección complementario. Ahora, simulación con el sistema, pero ya ahora utilizando 2 prototipos dentro de la ambulancia, dado que hay zonas donde no llegaba. Entonces, ahora se colocan 2 prototipos y verificamos que la irradiancia para 20 minutos sea superior a 1 vatio por metro cuadrado. De nuevo se verifica en una grilla sobre la camilla, y acá se encuentra que el valor mínimo es 3,11. Y estos son los resultados ahora obtenidos con 2 sistemas de iluminación. Cambia la escala entonces de irradiancia. Ahora el valor de tiempo en la escala de tiempos de exposición son 20 minutos. Para los valores mayores, bueno, se reduce por supuesto notablemente el tiempo de exposición. Pero es de notar que si bien todo queda irradiado ahora, salvo algunas zonas debajo de la camilla, por ejemplo, esto requerirá un tratamiento manual de desinfección. Bueno, esto es aproximándonos ya más dentro de la ambulancia con bastante buenos resultados. Aquí desde atrás prácticamente y desde arriba de la butaca del acompañante. Y acá debajo de la camilla, si se alcanza a ver, el contraste es bastante bajo, pero con bastantes buenos resultados. Y esto desde atrás de la camilla, de atrás de la butaca, porque una de las lámparas queda orientada hacia la parte de atrás, entonces con valores superiores de 5 vatios por metro cuadrado, con tiempos de desinfección del orden de 4 minutos. Evaluación del daño fotobiológico. Bueno, el ojo, en el ojo, perdón, la córnea es la que bloquea la radiación ultravioleta C, pero sin embargo, si existe exposición prolongada, esto puede provocar fotoqueratitis y fotoconjuntivitis, que son ulceraciones de la córnea y una irritación muy dolorosa que se siente como si tuviera arena en los ojos. Los síntomas se desarrollan hasta 24 horas después de la exposición y tardan otras 24 horas en desaparecer. En el caso de la piel, el ultravioleta C se absorbe en la parte más superficial de la piel, en la epidermis, y puede llegar a producir eritema, que es un enrojecimiento de la piel similar al de la quemadura de sol. Los límites de exposición con ultravioleta C se calculan en base a la radiación de ultravioleta en el intervalo de 180 a 400 nanómetros. Para el caso de ultravioleta C, que resumido, digamos, la información de cómo se calcula, el valor de la dosis efectiva debe ser menor a 30 joules por metro cuadrado para una jornada laboral de 8 horas. En base a esto, bueno, esto es para piel caucásica, blanca, digamos, para pieles más oscuras es mayor la tolerancia. El tiempo de exposición máximo puede calcularse como esta dosis dividida en la eficiencia, en la irradiancia efectiva, que se calcula ponderando con esta función S de lambda, fíjense, dentro del intervalo de ultravioleta. Entonces, en el caso de tener una irradiancia energética
para una longitud de onda de 254 nanómetros. A una distancia de 1,5 metros, por ejemplo, el operador va a estar expuesto a 0,455 vatios por metro cuadrado. El valor de S de lambda para esa emisión espectral es 0,5. Entonces, el tiempo de exposición se aumenta o se duplica para este valor de irradiancia cuando divido la dosis. Y tenemos como tiempo de exposición máximo 2,2 minutos. Aún así, es de esperar que el operario no utilice este sistema de iluminación expuesto, digamos, a ojos y piel. Si utilizáramos otra tecnología como la de los LED, por ejemplo, que emitirían a 222 nanómetros, y utilizamos el valor de S de lambda, que sería 0,12, el valor de S, el tiempo de exposición máximo, si ustedes lo recalculan, sería del orden de 9 minutos. Así que tampoco sería un sistema que pueda funcionar en forma permanente. Bueno, se puede utilizar en el caso ropa con protección para ultravioleta, con un factor mayor a 50, se pueden utilizar gafas y máscaras también con un UV de 400, pero la idea es que el operario no esté expuesto, sino que esté fuera de la ambulancia cuando opera el sistema. Como conclusiones, el sistema de sanitización con ultravioleta C debe ser complementario a la limpieza con químicos. La porosidad de las superficies y la baja penetración hacen necesarios, de acuerdo a las mediciones, al test biológico, 20 minutos con 2 prototipos para cubrir la ambulancia con y sin cortinas. La reducción de sombras es muy importante. El protocolo de uso, el entrenamiento de personal calificado también es muy importante. No tan importante la protección adecuada, porque la idea es que no se opere esto con la presencia de personas. Es muy importante considerar la depreciación y vida media. Lo puse en términos de la misma nomenclatura que se utiliza para la tecnología LED a la lámpara de mercurio de baja presión. L80, B50 es 5.000 a 8.000 horas con esta tecnología. Lo cual hay que tener en cuenta que estas lámparas se deprecian en el tiempo. El tiempo de encendido se puede minimizar con balastos electrónicos, es decir, todo se puede mejorar. Como ventaja del sistema con la lámpara de baja presión de mercurio es el bajo coste que tiene, pero por supuesto tiene mercurio, ese es un problema. No hemos podido estudiar el deterioro de materiales que puede llegar a producir agrietamientos, cambios de coloración, pero bueno, hay que ver cuál es el menor de los males o una relación costo-beneficio para ver cuál es el mejor sistema. Y por último, todo sistema tiene que tener una certificación de calidad. En laboratorios como el nuestro, y bueno, esto es una pequeña propaganda que paso, podemos medir el espectro de emisión, la irradiancia energética también a 2 metros o a 1 metro, pero no así certificar la dosis. Lo que sí medimos son estos parámetros. Por último, como agradecimientos al Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión, al Instituto de Luz, Ambiente y Visión, al CONICET, al Ministerio de Salud Pública de la provincia de Tucumán, al Laboratorio de Salud Pública que realizó los testeos, a la Dirección General de Gestión y Tecnología Médica que hizo toda la articulación para las pruebas, a Sotec Ingeniería que construyó los prototipos, a BP Soluciones Eléctricas, una firma que me facilitó las lámparas de media presión, a Silvia Prosdósimo de Prolux Iluminaciones, que me realizó la gestión para la compra de las lámparas, y al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación de Argentina por el subsidio que nos hemos presentado a un concurso de proyectos y lo hemos ganado. Y bueno, ahora tenemos fondos para continuar con la investigación
y producir ya un desarrollo a escala y que pueda ser utilizable en muy corto plazo. Y finalmente a ustedes por la paciencia y muchas gracias por su atención.